Vamos de regreso con el senador Beltrones discutiendo, bueno, ¿qué quiere el PRI? ¿Para qué quiere el PRI el poder? Energía. ¿Petrobras o no Petrobras? Es un modelo sencillo. La izquierda en Brasil cree que hay que abrir, competir. Tú, tu partido, ¿dónde están? Sí, yo creo que gana la posición de un Pemex distinto al que conocimos y que está intentando romper viejos tabúes, que por cierto lo hicimos con la última reforma que a muchos les parece insuficiente en materia petrolera, pero que en realidad liberó a Pemex de viejas prácticas, sobre todo de dependencia del gobierno federal en materia de compras, de adquisiciones, de libertad en algunas otras áreas que no se le permitían a Pemex funcionar como una empresa pública moderna. El ejemplo de Petrobras, competencia en exploración y producción, ¿sí o no? Bueno, hoy tenemos también, mediante esta reforma energética, la posibilidad de contar con contratos incentivados que a lo mejor no se han puesto en marcha lo suficiente como para demostrar que el gobierno está rezagadísimo, rezagadísimo, pero la pregunta es como muy concreta. ¿Competencia, sí o no? Claro que competencia, pero no nada más competencia, Carlos, transparencia. Ah, por supuesto. Ojo, porque si no hay transparencia... es la competencia la que te lleva a la transparencia. No, y es la transparencia la que te lleva a competir con las mejores, porque en el caso de que nosotros sigamos con la falta de transparencia en Pemex, ¿cómo proponer que Pemex en algún momento pudiese incluso cotizar alguna parte de para cotizar tienes que verte transparente. Transparente, entonces, ¿qué es lo primero que tiene que buscar? Eso es lo que te moviliza. Si tú dices, voy a hacer esto, voy a cotizar en bolsa, ya sabemos cuáles son las reglas para cotizar. Sí, y entonces la modernización viene natural al hacerlo transparente. Pero, o sea, una cosa es la posición del PRI y otra cosa es tu posición. ¿Tú crees que la reforma fue suficiente? No. ¿Tú impulsarías...? Pero fue tan importante, Federico, que nos puso en posibilidad de discutir una reforma todavía más adelante. Rompió tabúes, viejos tabúes entre unos y otros, nos hizo coincidir hasta con el PRD y su posición fundamentalista de algunos de sus héroes ahí carismáticos que se encuentran todavía en competencia, y tratar de acercarnos a lo óptimo de Pemex. Creo que no hemos terminado esa modernización, y esa modernización pasa también por la aceptación del gobierno en turno de que debe de dejar en libertad a Pemex para poder actuar de mejor manera. Pero para que Pemex pueda salir de Hacienda necesitamos una reforma fiscal y hacendaria. Es lo que decía, ya que tocas el asunto hacendario, tú hiciste una propuesta hace algunos meses muy concreta de reforma hacendaria y no prosperó porque decían que no salían los números, que no era suficiente lo que proponías para eliminar el YETU y poder avanzar. ¿Qué dirías después de esa experiencia? De que esa discusión apenas estamos a punto de darla cuando presenten el paquete económico la Secretaría de Hacienda, que lo sostendrá simplemente en su dicho de que debe de mantener el YETU, aunque todos nos tengan inconformes al respecto, y que ha significado mayor recaudación, cuestión que no pondría en duda, pero no la mejor forma de recaudación, y que puedo demostrarles con números sobre la mesa, y estaremos listos en el Senado de la República, de que la propuesta de reforma hacendaria que nosotros ponemos sobre la mesa no nada más simplifica, moderniza, busca acabar con la economía informal, sino que también recauda más. Lo que ya sería, regresando a la discusión del YETU, no quitar el YETU, sino hacer una reforma fiscal que genere hay que hacer un solo impuesto, hay que simplificar, sin exenciones, sí, claro, bueno, pues, acabar con los privilegios, que ese es uno de los puntos más importantes. Bueno, es que la reforma que yo pongo sobre la mesa busca acabar con los privilegios y también normalizar la economía informal. Se tocaba ahí un punto importante que en tu partido parece que genera urticaria, que es generalizar el IVA, es decir, tratar de ir a la generalización del IVA. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso combatía la economía informal. ¿Tú crees que tiene alguna viabilidad en los próximos meses esta discusión? Bueno, el planteamiento está firmado por todos los senadores del PRI, unánimemente lo firmaron. Con esto, al enviarlo nosotros a Cámara de Diputados, le decíamos, en el caso de que ustedes nos regresen votado favorablemente este planteamiento, nosotros estamos listos para votarlo. Por cierto, en este tema de la generalización de los impuestos, creo que ya hay muy pocos que se resisten. Lo que pasa es que estamos buscando cómo acompañarlo en momentos en los que hay tanta desigualdad y pobreza, con algunos elementos también que le permitan a estos librarse del mismo impuesto al valor agregado. Ahora, una canasta básica. Bueno, eso estaba en la propuesta tuya y estuvo en propuestas previas que no fueron aceptadas. Bastante básica,
Porque en cuanto la abres, en ya el no tema de nada. medicinas no se necesita hacer tanto. La verdad es que el 80% del mercado, si funcionase bien el sistema de salud como lo tenemos, está cubierto. Y en alimentos son unas cuantas para Así que es. realmente llegue a donde quieres llegar. A ver, otra pregunta muy concreta, porque estás realmente respondiendo por ti, tu partido creo que anda por otro lado. Pero para Bueno, que no se inició así la plática con Jesús de por qué A ver, pero en un tema. está queriendo usted ¿Libertad participar? sindical o no? ¿Perdón? Libertad sindical. Hoy en México tú para ser maestro tienes que estar en el sindicato, te tienen que descontar las cuotas y no sabes nunca dónde va a ir ese dinero. Hay reformas que lo pueden solucionar, que es los miembros del sistema educativo pueden o no estar en el sindicato, que no sea obligatorio y que la cuota tampoco sea obligatoria. ¿Cómo te Yo planteas voy frente a más ese bien tema? por la transparencia en los sindicatos. Que siga siendo obligatorio. Y estoy convencido de que desde hace mucho tiempo está estudiado el elemento de tipo gremial de muchos de ellos para defender sus derechos. Pero es importante que la transparencia venga también en la vida sindical. Pero el tema concreto de la libertad sindical, el hecho de que una persona pueda en ese caso dar clases sin la pertenencia a un sindicato, que creo que es una ecuación muy distinta, el de la libertad sindical de la transparencia sindical. Me parece muy positivo que defienda la transparencia sindical. Yo Pero sí no defiendo tanto la vida sindical, lo pongo sobre la mesa, ¿Pero qué al quiere decir respecto eso? de que tengan no nada más el derecho, sino en buena parte la obligación de agremiarse Que sea a obligatorio, un que no haya sindicato libertad. que defienda en buena parte lo que son sus derechos gremiales, porque de lo contrario, pues entonces estaríamos abriendo una puerta también a algunos otros propósitos muy distintos a lo que pudiera ser la educación. Pero en fin, yo estoy por la por la transparencia, y en este tema de la libertad sindical la concentraría en el derecho que tienen todos ellos a agremiarse en un sindicato. Ahora, mencionaba usted, y estoy de acuerdo, que hay que generar instituciones fuertes, autónomas, pero con dientes. Y uno de los temas que más dificulta en México regular es el amparo. Hubo una reforma en materia fiscal que quedó atorada en el Senado, y quedó atorada en el Senado un poco también porque a usted no le gustaba, y tenía el enorme virtud que iba a desaparecer uno de estos graves mecanismos que abusan muchos de usar el régimen judicial para litigar la constitucionalidad de los impuestos. Ya está atorada y le va a costar mucho dinero al gobierno por una serie de fallos recientes de la Suprema Corte. ¿Dónde estamos en esa materia? ¿Dónde está usted, senador, en esta materia? Muy avanzados, sobre todo porque hemos hecho una reforma constitucional y falta entrar a la reforma legal en materia de amparo. Un amparo modernizado como nunca. Esta es una figura que a nosotros nos había hecho famosos en el mundo, pero que ya sufría enormes rezagos. La reforma constitucional en materia de amparo verdaderamente es un hito en la historia de México, que por cierto se suma a la reforma constitucional en materia de derechos humanos y que se suma a la reforma constitucional en materia de acciones colectivas, y que juntos con todos ellos hacen un paquete de derechos que nunca se habían alcanzado en México. En materia de ley secundaria entraremos entonces a estos aspectos para que se generalicen entonces los efectos de lo que pueda hacer el amparo en materia fiscal. Entonces le entrarán a materia fiscal. Así, claro. Seguramente la conversación está siendo muy desordenada, pero se nos está terminando ya el tiempo y no podemos dejar de hablar del tema más dramático del momento, que es el tema de la inseguridad. ¿Qué continuidad y qué distanciamiento podría haber en su planteamiento para enfrentar el tema de la inseguridad en el país? ¿Qué es rescatable de esta estrategia del presidente Calderón y qué hay que cambiar? Lo rescatable es la voluntad de ir hasta el final y sus últimas consecuencias en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Esto creo que ningún partido político se atrevería a dar, no nada más un paso atrás, sino lateral. Todo debe ser hacia adelante, pero de manera más ordenada, quizá muchos estamos pensando. Esto debe de referirse más que al voluntarismo del presidente en turno, a políticas públicas que sean permanentes en el tiempo, que el esfuerzo de estos años no se pierda porque llegue alguien con una idea distinta pero muy personal. ¿Qué queremos
políticas públicas, políticas del Estado o políticas personales de cada uno de los presidentes en turno. Yo creo que queremos políticas públicas. ¿Y cuáles serán en este caso las reformas para hacer esto permanente? Yo estoy más que convencido que los primeros espacios que tenemos que rescatar en una lucha en contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico son los espacios físicos que hemos perdido en buena parte de la República Mexicana, como también el monopolio que parece hemos perdido de la fuerza pública y el monopolio del cobro de los impuestos. Es impresionante que hoy en cualquier lugar te cobren derechos de piso o impuestos por gentes que no son parte del Estado. El reto principalísimo al Estado es que ya parecen querer instalar otros estados o otro estado u otros estados dentro del Estado mismo. Una política pública de salud. A ver, pero ¿cuál ¿Qué sería es lo que tenemos que hacer para que esto permanezca? Otra vez regresamos a algo, Carlos? Gobiernos de coalición que fijen políticas pero públicas. ¿cuáles serían esas no políticas personales? Porque estás diciendo, y comparto los objetivos de las políticas, pero ¿cuáles serían los instrumentos para alcanzar esos objetivos? Yo estoy más que convencido, y lo hemos discutido en los lugares en donde se nos ha querido escuchar, incluido el presidente de la República, que no es suficiente, aunque sí necesario, tener una policía mucho más capacitada para poder enfrentar estos temas de seguridad pública, sino una fiscalía sumamente fuerte que permita que todas las acciones de carácter policíaco e investigación terminen por combatir algo que nos hace mucho daño, la impunidad. En este país, si algo nos hace daño, es la impunidad y la falta de transparencia. Ahora, una pregunta muy concreta sobre la Ley de Seguridad Nacional que de alguna manera fue gestada en el Senado de la República, salió del Senado de la República y ha sido detenido en la Cámara de Diputados, y lo que dicen algunos diputados es que tenía demasiadas imperfecciones y que por eso ha sido detenida. Sin embargo, bueno, las presiones están ahí para aprobar y tener una nueva Ley de Seguridad Nacional. A mí me gustaría mucho que perfeccionaran todas las minutas que el Senado mandó a Cámara de Diputados, pero que ya las saquen, y las saquen perfeccionadas. Pero si la perfección que quieren intentar en la Ley de Seguridad Nacional es darle facultades de policía al ejército y combinarlos con facultades al ejército de policía, entonces no nos vamos a entender. Yo creo que el ejército y las Fuerzas Armadas han hecho un gran sacrificio que es de aplaudirse y reconocerse. Para ellos, el mayor de nuestros respetos. Pero es necesario tener policías que hagan ese ejercicio y no sacar a la calle al ejército que no está capacitada como policía. Ahora, ahí el Senado tiene una omisión también, es uno de los temas más rezagados en esta lucha es el lavado de dinero. Y el Ejecutivo les mandó una reforma en materia de lavado de dinero. ¿Y nosotros ya la votamos? Ya está. Y la mandamos a Cámara de Diputados en materia de... ¿es minuta? Entonces ya está también en la Cámara de Diputados. Nosotros ya hemos hecho nuestra tarea. Entonces también se a aprueba lo allá mejor abajo. nos ha faltado comunicarla, pero tenemos la tarea hecha. Lavado de dinero, reforma política, reforma a los órganos reguladores. Pues hay un cuello de botella en materia este de país que se llama competencia. Cámara de Diputados. No, ellos pueden perfeccionar lo que nosotros hicimos y estoy seguro que lo van a hacer bien. Pero Estamos no lo han esperando hecho. nada más que nos den materia de trabajo. Pero digamos, en toda la conversación que hemos tenido sí ha habido, digamos, una constante en su diagnóstico del país, que es que hay una mitad del Congreso que está trabajando con eficiencia y hay otra mitad del Congreso, que es la Cámara de Diputados, que está atorando y deteniendo las cosas. Es una mitad, por cierto, que tiene mayoría compuesta básicamente por su propio partido en coalición con el Partido Verde. En algún sentido no se necesita ser astrofísico para unir los puntos y entender que su diagnóstico es que el país está detenido por el gobernador del Estado de México. No, de ninguna manera, y lo digo tan franco como lo van a escuchar. Alguien por ahí me dijo, es que lo tiene detenido el gobernador o Humberto Moreira, presidente del PRI. Primero, definitivamente, ni Enrique Peña Nieto ni Humberto Moreira son diputados o senadores. Este es un tema que tendremos un poder que definitivo en la bancada priista. Segundo, no podemos conozco eso. su voluntad, porque le he platicado con ellos, de hacer pasar las reformas y hacerlas pasar perfeccionando también algunas de ellas, de las minutas que ha mandado el Senado. Tercero,
Algunas de esas reformas no las tiene detenido el PRI, ¿eh? Por ejemplo, la de Seguridad Nacional la detuvo el Partido Acción Nacional, no la detuvo el PRI, y eso lo tenemos que decir. Y algunas otras más no le gustan tampoco a las bancadas distintas al PRI. Busquemos que no identificar en una sola bancada dónde están las resistencias. Más bien, yo creo que la responsabilidad política sí requiere, demanda ubicar quién es el agente, digamos, de ciertos cambios y quién está bloqueando esos cambios. Yo creo que esa es la política democrática de frente a la ciudadanía, que podamos nosotros tener una ventana en donde asignemos responsabilidades. Me parece perfecto. Y para eso no cuentas. se necesita ser astrofísico, se necesita nada más conocer cuál es la mecánica y definir perfectamente quién tiene detenidos. ¿Y quién tiene la mayoría? Porque si tiene la mayoría, tiene la mayoría. PRI verde la tiene. No, esa es una lógica que surgió equivocadamente hace 2 años, porque no tienen las mismas voluntades ni los mismos propósitos unos y otros, ni tampoco son tan monolíticos, ni el verde ni el PRI son tan monolíticos. Yo creo que va en la más Cámara por de eso, Diputados, la falta de unidad dentro del PRI y los grupos encontrados a los que hacía referencia Jesús, que hace tan difícil que cosas que ya transitaron en la Cámara más plural no acaben en esta otra. Qué interesante entonces que pudiésemos intentar los gobiernos de coalición, ¿verdad? Cambiar las prácticas, o una sola cámara. Las viejas prácticas para meternos a las nuevas. Y estas nuevas prácticas a lo mejor nos dan mejores resultados. Bueno, tenemos que despedir el programa. Ahí lo tiene usted, el senador Beltrones, sus posiciones partidarias, sus posiciones políticas personales, su estrategia de reforma política para el futuro del país y la posibilidad de que al fin y al cabo estemos en el umbral de una nueva forma de vida en nuestro país. De eso se trata. Vamos a la elección del 2012 y al fin y al cabo es un momento de reflexión nacional. Mil gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes en Entre Tres. Buenas noches.